Vamos a iniciar con la primer ponencia. Va a ser impartida por el maestro en ciencias Ricardo Ojeda. Él es ingeniero en biotecnología, egresado del Instituto Tecnológico de Sonora, donde ahí mismo realizó un posgrado en recursos naturales y su campo de investigación y trabajo siempre ha sido en la biotecnología agrícola. Cuenta también con amplia experiencia en producción orgánica de hortalizas, producción de fertilizantes orgánicos y actualmente se desempeña como consultor independiente. Demos la bienvenida al maestro en ciencia, Ricardo Ojeda. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días a todos. Gracias por el tiempo, por la atención. Vamos a hablar sobre materia orgánica del suelo. Es un tema de bastante interés, ¿sí? Hay mucho conocimiento, no es un tema nuevo, pero también hay ciertos puntos que se tendrían que considerar. Hay cierto desconocimiento también, aunque sea un tema nuevo. El objetivo de la plática va a ser conocer las características de un suelo agrícola productivo, relacionar productividad y sanidad con el concepto de materia orgánica. Específicamente, después de la plática, la idea es tener la información para reconocer la importancia de la materia orgánica en la productividad del suelo. También distinguir las características de un suelo sano y también comprender la relación que existe entre el suelo sano y los microorganismos. En el contenido vamos a hablar un poquito el contexto sobre agricultura, degradación de suelo, que va muy relacionado, la falta de materia orgánica, es degradación de suelo, temas de fertilidad, la biomasa y su relación con la sanidad del suelo, necromasa y conclusiones. Antes de entrar en materia, ¿quién me puede ayudar con estas preguntas? Alguien que me diga si es útil hacer un análisis de suelo. ¿Quién dijo yo? ¿Alguien que quiera compartir? No sé si tengamos un micrófono disponible o a viva voz. ¿Quién me puede ayudar? Ingeniero. Buenos días. Realmente sí es útil hacer un análisis de suelos con el cual nos damos cuenta qué cantidad de nutrientes tenemos en el suelo disponibles para el cultivo, para ser aprovechados por el cultivo. Okay. La materia orgánica es importante saberlo, si tenemos o no tenemos materia orgánica, para saber qué tenemos que hacer en ese suelo en relación a materia orgánica. Y también es importante la cuestión de los microorganismos. Si no hay microorganismos, no hay suelo. Gracias. No hay vida. ¿Su nombre, ingeniero, perdón? Fidel Ochoa. Fidel. Sí. De acuerdo. Vengo del estado de Chiapas. Ajá. Y represento a la empresa ADEC, Asistencia y Desarrollo Especializado para el Campo. De acuerdo. ¿En Chiapas suelos con alta materia orgánica? Sí, hay suelos con materia orgánica. ¿Son ácidos, son alcalinos? Hay de todo. Tenemos alcalinos, tenemos ácidos. De acuerdo. Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, bien dicho, un análisis de suelo es como si producimos y no hacemos un análisis de suelo, es como si tomamos medicamentos y nos automedicamos, ¿no? Cuando vamos con un médico, lo primero que nos hace, pues nos revisa, ¿okay? Pero si ya hay algún problema o para confirmar, nos manda a hacer un análisis de sangre, ¿sí? Para poder recetarnos ciertos medicamentos, ¿no? Pero muchas veces en el suelo no lo hacemos. Y el tema de la materia orgánica define la fertilidad, ¿sí? Y es algo que se desea, pero hay la calidad de la materia orgánica, ¿sí? también juega en la ecuación. Hay dos conceptos, calidad y sanidad. En el suelo, ¿qué buscamos? ¿Alguien más también que me pueda ayudar con la diferencia entre un suelo de calidad y un suelo sano? La textura, la estructura. ¿Sí? ¿Eso es un suelo de calidad? Si hay una proporción equilibrada, sí es de calidad. Ok. ¿Y un suelo sano? Donde hay oxigenación, hay microorganismos que llevan una vida y generan pues más disponibilidad de nutrientes. Ok. Entonces, ¿podemos tener un suelo que sea sano y que no sea de calidad? ¿O viceversa?
Es que los conceptos, o sea, incluso son un tanto confusos, ¿no? Nos hablan de suelos sanos, ¿ok? Luego suelos productivos, ¿ok? Y suelo de calidad, pero realmente, ¿qué es, no? Bueno, gracias. ¿Y cuál es su nombre? Juan Manuel García Palomino, Juan Manuel. ¿Y vienes de? de Ameca, Jalisco, de la empresa agrícola El Limón, El Limón. Ah, ok. ¿Son productores? de maíz, caña y agave. Ok, de acuerdo. Gracias, gracias. Sí, bien. El tema, bueno, el concepto calidad es algo subjetivo. La calidad lo define el cliente o el usuario. Ok. Entonces, un suelo que tenga alta materia orgánica puede ser de calidad para alguien, otros que puede ser no importante. Sanidad es que esté libre de enfermedades, ¿no? Pero también no solo microorganismos patógenos, ¿sí? También se relaciona con el equilibrio nutricional, entonces el espectro es más amplio. ¿Qué queremos? ¿Un suelo de calidad? ¿Un suelo sano? Bueno, queremos las dos cosas, ¿no? Bien, pues una definición, haciendo un poco de contexto, agricultura, pues es una actividad humana que realizamos en un suelo para producir alimentos mediante técnicas e información. Esta definición está actualizada, estamos de acuerdo, le falta algo. ¿Todos estamos de acuerdo en esta definición? ¿Sí? Ok. Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre destinados a cultivar la tierra. ¿Alguien produce alimentos sin utilizar tierra? ¿Alguien produce en hidroponía? Ok, bien, entonces, mande. ¿Cuál es su nombre, Inge? Jorge. Lezama. Ajá. ¿Y me decías? Que la técnica del NFT también, pues, ahora sí que prácticamente no se necesita suelo. Okay. ¿Cuál es el NFT, perdón? Bueno, nada más es la circulación del agua. Bueno, hidroponía, ajá. Sí. ¿De acuerdo? Entonces podemos producir alimentos sin suelo, en sustrato, muchas gracias, en sustratos, que en fibras de coco, que tienen materia orgánica, pero en pura arena también, ¿sí? Las producciones en suelos arenosos como Caborca, por ejemplo, es pura arena, ¿no? Entonces prácticamente es una hidroponía. ¿Okay? Entonces, si podemos producir alimentos sin suelo, sin materia orgánica, entonces ¿para qué hablamos de materia orgánica? ¿Sí? O sea, ¿qué importancia tiene hablar de materia orgánica, de microorganismos, ¿no? Bien, lo cierto es que, bueno, la agricultura es una actividad antropogénica, es una actividad humana, ¿ok? Y lo que hacemos es, tomamos un ecosistema, bien, un ecosistema es un área que opera bajo las condiciones naturales, hay plantas, hay animales, tiene una alta biodiversidad, ¿sí? Quiere decir que en una hectárea podemos encontrar cientos de especies de plantas, de animales, de insectos. Y para hacer agricultura lo que hacemos es quitamos todo eso y ponemos una sola especie, un maíz, un agave, un aguacate. Y si sale otra plantita, pues la llamamos maleza y la eliminamos también. Ponemos un cerco para evitar que entren conejos, tuzas, roedores, los eliminamos, ¿no? Entonces modificamos un ecosistema, pero es como estar yendo en contra de la causa natural de un río, es como una presa. Si nosotros dejamos de sembrar, el ecosistema se regenera, ¿ok? ¿Por qué es importante eso? Porque todos los cambios que la naturaleza, ¿sí?, lleva hacia recuperar ese ecosistema, para nosotros son problemas, son plagas, son enfermedades, ¿sí? Y otros relacionados, pues, cambios climáticos y el manejo. Entonces, lo primero, pues tenemos que considerar, ¿okay?, que estamos modificando un ecosistema natural, ¿sí? Y es normal tener problemas, ¿ok? ¿De qué se trata esto? Lo vemos adelante hacia la plática. Se trata de trabajar bajo las reglas de un ecosistema, ¿no? Ahora lo llamamos agricultura regenerativa, ecológica, ¿no? Y es una tendencia, realmente ya nos dimos cuenta que no podemos encontrar la naturaleza, ¿sí? No nos está llevando muy lejos, o no vamos a llegar muy lejos y tenemos que utilizar otras herramientas, ¿no? Y es por eso que últimamente las técnicas agroecológicas, los productos orgánicos han tomado relevancia. Otra pregunta más, ya casi la última, ya me voy a poner a hablar.
¿Quién me puede decir qué relación hay entre las invasiones vikingas a Inglaterra o al mundo, la Revolución Francesa y el reclamo de Bolivia, ¿sí?, por tener costas? Ya, quien le atine a las preguntas, lo invitamos a lo siguiente seminario. Nada, es broma. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué relación tienen estos tres hitos históricos con la agricultura? ¿Sabemos por qué Bolivia no tiene costa? ¿Sí? ¿Escuché un comentario? Ok. Ok, si me puede repetir, ¿cuál es su nombre? Sergio. Sergio, adelante. Sergio, buenos días. Buen día. Creo yo, es lo poco que he leído, lo que me acuerdo, es de que Chile y Bolivia se han estado peleando por esas costas. Ajá. Y Chile no le da acceso a Bolivia para la costa. Cada bien que sale que sale para el mar tiene que ser exportado, tiene que pasar por Chile y hay una tarifa que cada bien le cobra una tarifa. Y es lo que está peleando Bolivia desde hace años. Han ido hasta las Naciones Unidas y las Naciones Unidas le ha dicho, no, tú perdiste este territorio, no te lo podemos regresar. Ok, gracias, Inge. ¿De dónde vienes? Del sur de California, Estados Unidos. Ok, bien, muchas gracias. Se le llamó la Guerra del Guano, ¿sí? Chile, Perú y Bolivia. Bolivia tenía costa hace unos años, ¿sí? Y los tres países, ¿sí?, utilizaban o recuperaban el guano de las aves que se acumulaba en las costas que están enfrente enfrente de sus países, ¿no? ¿Sí? Pero se empezó a escasear, entraron en guerra. Obviamente hubo otros factores, ¿no? Pero el determinante fue la disponibilidad de ese fertilizante orgánico. Hubo una guerra, Bolivia pierde y gracias o por efecto de un fertilizante, el estiércol de un ave, un país ya no tiene una costa. Bien, la Revolución Francesa, es la madre de las revoluciones, ¿sí? Muchas revoluciones de todo el mundo se inspiraron en esa revolución, la toma de la Bastilla. Hubo igual factores, la desigualdad, el abuso, ¿sí? Creo que fue el rey Carlos, se creía el sol, ¿sí? De hecho, en el castillo donde vivía, ¿sí?, era el mundo de los cortesanos. De hecho, tenía una ventana en donde entraba el sol y el primer rayo de sol le pegaba en su cama, ¿no? Se despertaba y veía que si alguien de su corte no estaba despierto antes que él, lo ejecutaba, ¿no? Hacia tal grado, ¿ok? Pero fue hasta que hubo hambruna, ¿sí?, hubo unas sequías, no hubo alimento, que el pueblo se levantó en armas, ¿sí? A un pueblo, pues le podemos quitar las garantías individuales, podemos quitarle muchas cosas, incluso hasta la vida, pero cuando a un pueblo se le quita el alimento, la comida, es cuando ya reacciona realmente, y eso se relaciona con la agricultura, ¿sí? Y finalmente, pues si alguien vio la serie de Vikingos en Netflix, se la recomiendo. En los primeros episodios, ¿sí?, que es una serie histórica, nos muestran que los vikingos empiezan a invadir porque pues, es parte de su cultura, ¿no?, de su ideología, pero ellos se quieren establecer en Wessex, en Inglaterra, ¿no? ¿Por qué? Por la tierra fértil, porque ellos viven en el permafrost y no pueden cultivar y necesitan alimentos. Entonces la agricultura, ¿sí?, nos ha definido como especie, como humanos, e incluso, por ejemplo, el matrimonio deriva de la agricultura. Sí, cosas bien extrañas, ¿no? Porque cuando empezamos a producir alimentos, nos sentimos una pertenencia por un pedazo de tierra y después dijimos, vamos a morir y vamos a heredarlo a nuestros hijos, ¿ok? Pero ¿cómo me aseguro que esta tierra va a pertenecer a mis hijos? ¿Sí? En una poligamia, pues no sabes quién es tu hijo, ¿no? Y de ahí surge el matrimonio, ¿no? Y surge las herencias. Bien, hola. Eso lo podemos ver haciendo un barrido de los hitos históricos, ¿sí?, en diferentes años
qué ha pasado con el agro y el mundo durante algunas etapas. 1945, la posguerra, una generación, la generación silenciosa, había personas que habían vivido 2 guerras mundiales, no había alimentos, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien sabe por qué nos recomiendan consumir, por qué dicen que las zanahorias son buenas para la vista? ¿Será el caroteno? ¿Será el zinc? ¿Alguien tiene una idea? La vitamina A, ¿sí? Es cierto, la vitamina A es buena para la vista, okay, pero no es la solución. ¿Qué pasa? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Inglaterra tenía producción de zanahorias, ¿sí? Y tenía desabasto de otros productos. Entonces, ¿qué hizo? Pues inventó una historia de que los pilotos, ¿sí? Derribaban a los otros pilotos alemanes porque tenían muy buena vista porque comían zanahoria, para que las personas dijeran, pues voy a comer zanahoria porque es lo que hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, comíamos lo que había, ¿sí? Se comía lo que había y cómo se generara. Si la zanahoria estaba chueca, que estaba grande, si estaba sucia, si estaba podrida, descompuesta, pues le cortamos el pedacito, ¿sí? No había problema. Después, la siguiente generación, Baby Boomers, del 46 al 65, bien, es una generación que vive la posguerra, donde el mundo se reorganiza, hay comida suficiente, hay abasto, ¿sí? Y lo que se trata es producir alimentos en grandes cantidades, bien, sin considerar el equilibrio ecológico, las especies, el mar, los desechos donde van al mar, ¿ok? Es como si nos hubiéramos despertado, hubiéramos tenido un mal momento y de repente tenemos un buen momento, ¿no? Tenemos alimento, ¿ok? Entonces empiezan las producciones en línea. Hay un cambio, ¿sí? Termina la guerra y la industria bélica pues se queda sin clientes, bien, porque ya no hay países a quienes venderles armas químicas, armas biológicas, incluso tanques de guerra. Entonces, ¿qué sucede? La industria bélica se transforma, ¿sí? Para atacar a otros enemigos, las plagas y los insectos. ¿Okay? El tanque de guerra se transforma en un tractor. El tractor deriva del tanque de guerra, ¿sí? La síntesis de nitrógeno, ¿okay? La hizo la misma persona, o sea, sintetizar la urea, el nitrógeno, hizo la misma persona que producía el gas mostaza para los nazis, ¿no? Y así, entonces la industria agrícola comienza a tener herramientas, empieza la producción. Para el 65 llega el hombre a la luna, salimos del planeta, fue un gran hito como especie, ¿sí? Y surge la Revolución Verde. ¿Alguien que me pueda decir de qué se trata la Revolución Verde? No sé si venga en los libros de agronomía. Ingeniero, ya lo caché. ¿Nos quiere compartir? ¿De Sonora? ¿Usted es de Sonora? ¿En qué parte? De Guatabampo. Muy bonito Guatabampo. Sí, cuando hablaba de la Revolución Verde, pues lo que yo conozco hasta ahorita es iniciado por el doctor Norman Borlaug, ahí en el Valle del Yaqui. Pues fue el que inició, según lo que yo conozco, ¿no? Donde pues se desarrollaron sobre todo algunas variedades de trigo, donde los rendimientos pues se vieron elevados. Es lo que yo conozco hasta ahorita. Muchas gracias. Gracias, yo también soy de Sonora. Igual, pues para mí es una historia que pues, nos cuentan desde niños, ¿no? Y a veces no se sabe. Sí, Norman Borlaug se supone que llegó una noche lluviosa a Obregón, ¿no? Él trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué llegó ahí? Bueno, el presidente que estaba en turno, creo que era Roosevelt, él tenía un auto Ford, y un día tomó su carrito y se fue manejando hasta Ciudad de México porque tenía una reunión con el presidente de México. Y en el Inter vio mucho maíz y vio mucho trigo y vio mucha roya, ¿sí? Entonces, cuando regresa a Estados Unidos, le dice a sus investigadores, oye, a ver, vengan, tenemos que resolver el problema de la roya de México. Hay dos teorías. Una que dice,
que dijo, bueno, es que México sin maíz no hay país y, bueno, no existía esa frase, pero dijo, México, pobre país, se alimenta de maíz y si la roya se acaba el maíz, pues no va a tener que comer, ¿no? Ayúdenle. Y otra versión que dijo, bueno, los derivados del maíz están en todos nuestros alimentos, ¿sí? Y a la roya, pues no le voy a poder pedir visa, ¿ok? Entonces, si México es un foco de infección, o sea, si se sale de control, me va a afectar a mí también. El punto es de que llega esta persona, Norman Borlaug, a estudiar, a buscar una solución. Y lo que hace es, ve el mapa y dice, a ver, ¿cuáles son los mayores rendimientos de trigo en México? Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón, ¿ok? ¿Y dónde hay más problemas de plagas? Texcoco, Ciudad de México. Entonces, lo que hace es, empieza a cruzar líneas de trigo para generar un trigo, hace pues una hibridación, ¿no? Genera un híbrido, los primeros híbridos, ¿sí? Antes el trigo pues era un cultivo alto, entonces lo que hizo, chaparrito, ahorita el trigo mide 40 centímetros, amacoya más, tiene más producción, entonces incrementó la producción de media tonelada, 1 tonelada, hasta ahora hasta 6 toneladas de trigo, las 30 toneladas de maíz que se producen actualmente. Bueno, lo hizo lo mismo, incrementó la producción, ¿no? Para trigo, para maíz, y se creó CIMIT, Centro Mundial de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ¿okay? Y ellos tienen como un banco de germoplasma y hay toda una historia. Lo importante, ¿sí?, es de que hubo más alimento. Eso se le llamó la Revolución Verde. Norman Borlaug recibió un premio Nobel de la Paz, ¿sí? ¿Por qué de la paz? Bueno, porque no existe y no va a existir un premio Nobel de Agricultura. Actualmente hay un premio internacional sobre agroalimentos, que es como que el equivalente, ¿no? Entonces, la justificación es de que, gracias a la Revolución Verde y gracias a Norman Borlaug y su equipo, ¿sí?, se supone que Norman Borlaug es la persona que ha salvado más vidas humanas. Por eso le dieron ese premio Nobel de la Paz. Porque en el mundo la población crecía, había menos alimentos y lo que la historia nos muestra es de que si no hay alimentos, hay guerras y hay hambrunas, ¿sí? Entonces el mundo tuvo alimentos, ¿okay? Bueno, ahora, ¿sí?, en algunas pláticas nos ponen la agricultura, la Revolución Verde como algo negativo, ¿okay? Ya como la consecuencia. ¿Qué nos dicen? Es que se crean la Revolución Verde, paquetes tecnológicos y somos dependientes de empresas que tenemos que comprar sus insumos y sus semillas, ¿no? ¿Okay? Bueno, puede ser que hay algo de eso, ¿no? Pero lo que sí es que necesitamos hacer paquetes tecnológicos con productos que funcionen. Ya no podemos producir nada más aventando la semilla al suelo, no tenemos que especializar, ¿ok? ¿Qué tiene la relación con la plática? Revolución Verde, paquetes tecnológicos, la materia orgánica no se incluyó, eso fue una recomendación. Entonces, a partir de la Revolución Verde dejamos de usar materia orgánica. Antes usábamos estiércoles, ¿ok? Pero después, en el 97, surge Internet, nos empezamos a intercomunicar, ¿ok? Y queremos alimentos sanos, ¿bien? Y ya decimos, bueno, es que ahora producimos mucho más alimentos, mejoramos la naturaleza, ¿ok? Y cosas como dejar los rastrojos en el suelo, utilizar estiércoles, utilizar piedras molidas, pues eso ya no se usa, ¿no? Eso ya no es una tecnología, ¿ok? Y después, en el 84, pues nos dimos cuenta que empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces, el tema ahí fue la inocuidad y la producción orgánica y se generaron los sistemas de gestión de inocuidad. Es decir, para ese punto queríamos alimento suficiente, queríamos que los tomates estuvieran bonitos, ¿sí? Pero también nos dimos cuenta que los plaguicidas nos podían enfermar, entonces ya no queremos plaguicidas y empezamos a utilizar otros tipos de insumos o meter regulaciones. En el 2001, 2010, ¿sí?, cuando el 11 de septiembre pues conocimos el tema de terrorismo, ¿sí?, se empezaron a implementar, nos dimos cuenta, oye, en los alimentos puede haber terrorismo también. CITIPAT, por ejemplo, para los alimentos es un esquema que se empezó a utilizar, se empezó a hablar del impacto ambiental también.
¿ok? Pero eran ideas, ¿no? Y empezaron las producciones orgánicas. Ya del 2011, la temática fue calentamiento global. Bien, decíamos, no, es que si sube 1 grado la temperatura en el planeta, esto va a ser un desastre. Y realmente no hicimos nada. O sea, sabían, los investigadores nos dijeron, oye, esto va a suceder, esto va a pasar, deja de producir CO2, cambia tus maneras de producir alimentos. Y pues no, realmente fue una muerte anunciada. ¿Okay? Ahorita en la actualidad hay ecosistemas que ya no van a existir. Hay partes del planeta que ya jamás las vamos a ver. Porque hace 10 años se hablaba de frenar el cambio climático. Ahorita el cambio climático ya es una realidad y nos tenemos que adaptar, ¿no? ¿Sí? Simplemente la temperatura exterior, ¿no? Ahorita todos nos estamos quejando del calor, después nos vamos a quejar del frío, de las lluvias. Pero pues vamos a seguir produciendo alimentos y tenemos ahora que ser más eficientes, ¿sí? Y tenemos que jugar con todas estas cartas. Actualmente, ¿qué está de moda? Inteligencia artificial, ¿sí? Sensores en la agricultura, biotecnología. En los esquemas de inocuidad, por ejemplo, viene muy fuerte la parte del consumo de combustible, energías renovables y también la parte de materia orgánica, ¿sí? que es de lo que vamos a hablar en la plática. Retos actuales en la agricultura. El panorama actual, pues venimos de una pandemia, una guerra o la panguerra, vaya. La pandemia pues nos dejó todos alguna marca, algún cambio, la guerra también. Hay una desertificación y también una recesión económica, ¿no? Que a todos nos afecta de manera global. En el agro pues tenemos altos costos de fertilizantes, regulaciones como barreras económicas. Ayer salió una nota, ¿sí? Que una prevención para las fresas, se encontró, creo que hepatitis A en fresas, ¿sí? Y ahora la están ligando al parecer es la misma cepa que apareció en el 2022 de hepatitis A de fresas de Baja California. ¿Okay? Esas también son regulaciones o barreras no económicas, el tema de inocuidad, mayor presión de plagas, enfermedades, competencia global. ¿Sí? El mes pasado una nota de que las berries superaron los ingresos del país por exportaciones, superaron a la cerveza y superaron al aguacate, ¿no? Que la cerveza era lo mayor. Pero yo recuerdo que en diciembre el precio de las berries era muy bajo, ¿no? O sea, andaban pensando en quitar las zarzamora, los arándanos, ¿sí? Entonces hay una competencia global y que se mueve mucho, ¿ok? ¿Alguien no está de acuerdo o quiere añadir más en el panorama agrícola? ¿O alguien que esté feliz con el precio de los fertilizantes, que esté feliz con la cantidad de plaguicidas, que no use plaguicidas químicos, ¿sí? O con el precio de las hortalizas, de los productos? ¿No? Bueno, entonces todos estamos de acuerdo. La parte que vamos a tocar es el suelo. ¿Qué tan importante es la degradación del suelo para la agricultura? Bien, de manera muy general, la producción agrícola la podemos dividir en 3 factores, ¿no? 3 factores de éxito. Uno es el clima. ¿Lo podemos controlar? Bueno, pues a veces, ¿sí? En cielo abierto no, pero podemos tener invernaderos y tener cierto control del clima. El manejo es lo que hacemos, lo que aplicamos, el dosis adecuada, momento adecuado, las actividades culturales, ¿sí? Y el tercer factor es el suelo, ¿ok? Quiere decir que si tenemos un suelo súper fértil y hacemos todo lo que debe hacer, sembramos en el momento adecuado, cultivamos, cosechamos, pero hay un mal clima, ya perdimos un 33% de productividad, ¿ok? Entonces, ¿qué tan importante es? Es el 33% de la productividad, ¿sí? De un cultivo. Si hacemos todo bien y el clima está perfecto, pero tenemos un suelo degradado, un suelo que no es eficiente, nos va a pegar en rendimiento, ¿ok? En México, las principales causas de degradación de suelo, en general, es la agricultura y es la ganadería, ¿ok? Una población de ganado, cerca del 35-36% del suelo del país está degradado. ¿Okay? Una alternativa es la agricultura regenerativa.
que es un método de cultivo sustentable que puede reponer los nutrientes del suelo mientras combate el cambio climático. Es decir, es como una agricultura orgánica, pero ahora también considerar la parte de cambio climático, ¿okay? Que es pasar de una agricultura convencional, utilizar tecnologías para incrementar la materia orgánica del suelo, ¿sí? Para evitar contrarrestar el cambio climático, ahorrar agua, bajar la huella de carbono, utilizar menos plaguicidas y enterrar CO2 en el suelo. ¿Okay? Se ha dicho que calentamiento global es porque hay mucho CO2 en el aire, ¿okay? Y hay iniciativas que dicen, bueno, el suelo agrícola, el suelo forestal puede ser un sumidero de CO2, ¿cómo? Transformando ese CO2 en materia orgánica, ¿no? Entonces también el tema de materia orgánica se relaciona con esto. Miren, el suelo, bueno, todos conocemos una definición de suelo. Okay. Está dividido en horizontes O, A, B, C. Okay. Esa es una fotografía de un cerro, Monterrey, ¿sí? Donde vemos que primero existió una piedra, esa piedra se fue degradando por el clima, okay, la lluvia, el viento, se empezaron a formar pequeñas partículas de ese suelo, de la piedra madre, y luego empezaron a aparecer microorganismos, algas, líquenes, que consumían esos minerales, ¿sí? Y que eran fotosintéticos, empezaron a producir una capita, una biopelícula. Se empezó a generar materia orgánica, ¿sí? Y después se empezó a crear la vida. ¿Okay? En sí, un suelo son capas que debe de tener el primer horizonte es el horizonte O. Quiere decir que un suelo, si no tiene materia orgánica, pues no lo podemos considerar un suelo. ¿Sí? Si un suelo le quitamos la materia orgánica, pues queda así, es piedra o es arena, ¿sí? Es un sustrato. Existen de los 32 tipos de suelos que hay en el país. En México tenemos 36 tipos de suelo, 26, perdón, y 6 se utilizan para agricultura. Pueden ser utilizados para agricultura, muchos tipos de suelo. Tenemos los faenosoles, falnocén, que son suelos oscuros, como en la parte aquí del Bajío, cálcicos, calcáreos, que tienen altos contenidos de hierro o contenidos de cal, de yeso, sobre todo en la parte del norte, ¿sí? Y en cada uno de ellos, aunque no sean los más productivos, lo podemos utilizar para producir alimentos. ¿Okay? Pero ¿qué es un suelo ideal? ¿Okay? Un suelo ideal, en teoría, debería contener 45% de material mineral, ¿sí? Material inerte, 25% agua, 25% aire y 5% de materia orgánica. Bien, ¿alguien que tenga o conozca un suelo de 5% de materia orgánica? ¿No? Más o menos, los suelos con los que trabajan, ustedes o sus clientes, ¿qué porcentaje tenemos? 1, 2. dos. Sí, ok. Sí, realmente no pasamos de 1. Bien. En teoría, si se meten a la página de la FAO y ven suelos, ¿sí? Según la FAO, un suelo agrícola debe tener entre el 3 y el 5% de materia orgánica. Si tiene menos del 3, no se puede utilizar para agricultura. Y si tiene menos de 2, no se puede utilizar para ganadería, ¿no? Pero realmente nuestros suelos tienen un contenido muy bajo de materia orgánica. Ahora, he visto análisis de suelo que tienen 3, 5, y dices, qué padre. Pero los ves y realmente es otra situación. ¿Qué pasa? Que un análisis de suelo, si hay hojas, un tipo de materia orgánica que no está humificada, en un análisis va a salir como materia orgánica del suelo, pero la planta y los microorganismos no lo están utilizando, ¿no? ¿Sí? Entonces, de materia orgánica del suelo estamos hablando de materia orgánica humificada. Lo vamos a ver a detalle aquí un poquito más adelante. La materia orgánica del suelo se divide entre las raíces, las hojas, detritos, que son los pedacitos de plantas o animales en descomposición, y los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos pues, son hongos, bacterias, la fauna son insectos, colémbolos, y todo eso cuenta como materia orgánica. Y si somos más específicos, bueno, ya en una solución del suelo también debe haber un equilibrio, ¿no? Equilibrio entre el calcio y el magnesio, entre el sodio y el potasio, ya siendo más específicos. Lo importante es de que un suelo equilibrado va a ser un suelo fértil, un suelo sano, ¿okay? Este es como el resumen de la plática que vamos a ver, lo vamos viendo por partes. Podemos relacionar estas características del suelo con actividades o insumos, ¿sí? Es decir, el material inerte, pues es el material madre de lo que está compuesto el suelo. Eso nos va a definir las propiedades físicas del suelo.
¿ok? Si la piedra madre es alto en calcio, por ejemplo, vamos a tener suelos calcáreos, ¿no? Si tenemos magnesio, si tenemos boro, pues nos va a repercutir en las características agronómicas. Y también va a definir los tipos de vegetación y los tipos de microorganismos que existen. El agua, a veces no le ponemos mucha atención al agua, pero es una fuente de nutrientes, ¿sí? A veces hacemos análisis de suelo y recomendaciones, pero resulta que tenemos nutrientes en el agua y a veces no los consideramos. Pueden venir virus, ¿sí? A veces tenemos una enfermedad en la planta y no sabemos de dónde viene, o se hice las cosas bien, la semilla, pero hasta que analizamos el agua, ¿no? Es importante también para enfermedades y también igual para agricultura orgánica. La fuente de agua puede ser una contaminación cruzada, podemos tener antibióticos o plaguicidas en el agua. El aire, pues son fuentes de oxígeno, de nitrógeno, ¿ok? Y pues también por el aire nos pueden llegar hongos y bacterias, ¿no? O sea, hay estudios en biotecnología, por ejemplo, que tratan de predecir tsunamis haciendo análisis de aire, ¿ok? Porque dicen, a ver, este tipo de esporas son de esta parte del planeta y caen. Por ejemplo, es común que después de huracanes y de tormentas aparezcan enfermedades nuevas, ¿sí? en el suelo, o haya más incidencias de hongos y de bacterias, porque eso puede viajar por el aire. Y la materia orgánica, que es el menor porcentaje, es la parte más importante, define la fertilidad del suelo. Fertilidad es la capacidad de dar vida, ¿sí? Y un suelo que no tenga capacidad de dar vida, pues es un suelo infértil, un suelo que no es tan productivo. De materia orgánica lo podemos dividir entre residuos en descomposición, humus y microorganismos. Los dos primeros están muertos y los microorganismos es la parte viva y también se reciclan entre ellos, ¿ok? Como en insumos, bueno, tenemos como fuentes, tenemos abonos orgánicos, fertilizantes orgánicos, bioestimulantes, elicitores, todos eso es parte de la materia orgánica. Bien. Es decir, en resumen, tenemos los componentes de materia orgánica, del 45, material inerte, materia orgánica 5%. ¿Okay? De ese 5% lo podemos dividir en biomasa, que es la parte viva, y necromasa, que es la parte muerta. De la biomasa nosotros producimos, tenemos microorganismos, ¿okay? Que es lo que conocemos como biofertilizantes o bioplaguicidas, tricodermas, micorrizas. Y la necromasa es la parte humificada, ¿sí? Son las sustancias húmicas y los conocemos como mejoradores o fertilizantes orgánicos, ¿no? Así se puede clasificar. Todo esto pues, es parte del ciclo del carbono, ¿okay? Es el proceso de la materia orgánica en el suelo. Tenemos una planta viva, la planta tira sus hojitas, se descompone en el suelo, se humifica, llegan insectos que empiezan a descomponerlos, lombrices, nemátodos, microorganismos que lo descomponen, se reciclan, ¿sí? Y producen humus, ¿okay? Y liberan microorganismos, liberan nutrientes y estos son absorbidos otra vez por la planta, entonces es un ciclo, ¿okay? ¿De qué se trata la agricultura orgánica, agricultura regenerativa? Es respetar ese ciclo, ¿okay? Formar parte de ese ciclo, porque si nosotros producimos maíz, y vendemos las pacas, pues la materia orgánica que estaba en el suelo, ¿sí? Biomasa, la biomasa, necromasa, la planta se la come, utiliza el sol y el CO2 para formar biomasa, ¿okay? Toma los nutrientes del suelo, le quitamos el fruto y si quitamos también la planta y la sacamos, le vamos quitando materia orgánica al suelo, ¿no? Y eso es lo que nos pues genera una pérdida de fertilidad. Bien, hablando de biomasa, hay algo interesante, solo se conoce el 1% de los microorganismos del suelo, ¿sí? Es decir, 1% de los microorganismos que existen en el suelo son los que se pueden cultivar en laboratorio y sabemos qué hacen. Hay un 99% que no sabemos qué hacen, incluso no sabemos que existen. Quiere decir que todos los productos biológicos a base de microorganismos están dentro de ese 1%. ¿Okay? ¿Y dónde están todos los demás? Bueno, en la materia orgánica del suelo, ¿ok? Bien, entonces por eso es incrementar la materia orgánica del suelo, va muy de la mano de utilizar productos biológicos a base de microorganismos, hay una sinergia. Vamos a hablar un poquito de los grupos. Actinomicetos es como un conglomerado de bacterias,
¿sí? Ellos pueden vivir entre 25 y 30 grados centígrados, pH de 6, entre 6 y 8. ¿Sí? Ellos degradan los residuos. El olor a tierra de bosque o tierra fértil es por actinomicetos. Un suelo que tenga actinomicetos es un suelo sano normalmente, ¿no? Es común encontrarlos ahí. Ellos producen enzimas, antibióticos e incluso fijan nitrógeno. ¿Sí? Un suelo con materia orgánica va a tener actinomicetos. ¿Sí? Un suelo bajo en materia orgánica difícilmente va a tener este tipo de microorganismos. Algas, cianobacterias. Es muy común ver una capita verde en el suelo, ¿sí? Cuando tenemos así exceso de humedad. Bueno, principalmente son actinobacterias, ¿sí? Que son microorganismos que tienen clorofila, sintetizan, ellos participan en la formación del suelo, ¿no? Son los primeros colonizadores del suelo porque pues son heterótrofos, ¿sí? Quiere decir que son plantas microscópicas, vaya, ¿sí? Y empiezan a tomar los nutrientes y a producir también materia orgánica, mejoran los procesos bioquímicos del suelo, ellos mismos es materia orgánica, entonces ellos se reproducen y van incrementando los niveles de materia orgánica, pues son como plantitas pequeñas, liberan oxígeno, mejoran la estructura, ¿sí? Y también hay una producción de probióticos auxinas. ¿Okay? Levaduras. Realmente no se sabe exactamente qué hacen las levaduras en el suelo, no se le ha encontrado así a una utilidad. Sabemos que degradan carbono, ¿sí? Y se asocian con fijadores de nitrógeno. Por ejemplo, esa fotografía es un bioreactor, ¿sí? Donde se produce levadura, ¿okay? Y hay productos bioestimulantes a base de oligoglucanos, que es la membrana o la capita o la cáscara de las levaduras, ¿sí? Se fracciona, se separa y esas sustancias estimulan a la planta, ¿okay? Porque esos oligoglucanos, esas moléculas que están presentes en las levaduras, están presentes también en los hongos que causan enfermedades a las plantas. Entonces, cuando esa sustancia le cae a una planta, por medio de un producto, la planta piensa que está siendo atacada por un patógeno y reacciona, ¿no? Y también son pueden ser una fuente sustentable de nitrógeno. Hay productos a base que tienen 5 hasta 10, 15% de nitrógeno a base de levaduras que se puede producir en un laboratorio, ¿no? De manera práctica en el campo realmente no hay una parte muy clara. Protozoo, bueno, pues son microorganismos que están muy relacionados con las enfermedades, les tenemos miedo a los nemátodos, ¿sí? Una vez me preguntaron, oye, ¿hay nemátodos buenos? Pues sí hay. ¿Y por qué no hay productos a base de nemátodos buenos? Bueno, porque actualmente es complicado, ¿sí? Trabajar con estos microorganismos. Los productos biológicos, por ejemplo, producir hongos y producir bacterias es barato. ¿Okay? Realmente los costos de producción son baratos. ¿Qué encarece el proceso? Asegurar que un producto, que un microorganismo se reproduzca en un bioreactor, se biomagnifique, tengamos las poblaciones necesarias para hacer un producto comercial, envasarlo, transportarlo, almacenarlo, ponerlo al campo y asegurar que funcione. Esa cadena, ¿sí? Es lo complicado. ¿Okay? Entonces, la calidad de los productos biológicos se define en esa cadena. ¿Cómo aseguramos que sí funcione? Porque podemos tener un microorganismo que en el laboratorio trabaje muy bien para contrarrestar una enfermedad, ¿sí? Pero ¿cómo hago para que llegue al suelo? ¿No? Entonces, es algo así. Realmente, protozoos, pues no hay productos comerciales realmente porque todavía no tenemos ese control sobre los procesos. De los más que se ha hablado son hongos y son bacterias, ¿no? Hongos, plantas, micorrizas, ¿okay? Que realmente micorrizas es una asociación de hongos con plantas. Tricoderma es una micorriza, ¿sí? Porque hay una asociación, es como una clasificación. Es interesante porque ellos mineralizan la materia orgánica, participan en la parte de humificación, forman agregados, ¿sí? El agregado que da estructura al suelo. Y también se utilizan para el control de patógenos, ¿no? Normalmente, un suelo alto en carbono, ¿sí? Va a contener hongos. Un suelo con una relación carbono-nitrógeno baja, pues se va a enfocar más a las bacterias, ¿sí? Un ecosistema natural va a tener una relación carbono-nitrógeno de 25. Un bosque, ¿sí? Lo que sea. Una relación carbono-nitrógeno. Un campo agrícola va a tener una relación carbono-nitrógeno de 1.5. ¿Qué es? ¿Cuántas partes de carbono tengo por cada de nitrógeno? Hago un análisis de suelo, la materia orgánica que tenga la paso a carbono orgánico,
Es bien fácil, el porcentaje de materia orgánica lo divido entre 1.745, que es un factor de conversión, me da la carbono orgánico, y lo divido entre el total del nitrógeno. ¿Okay? Si un suelo tiene menos de 10, va a propiciar el desarrollo de bacterias, y si tiene más de 10, va a propiciar el desarrollo de hongos, ¿no? Ahora, de estos hongos, pues el más famoso pues, es tricoderma. ¿Okay? El 60% de los bioplaguicidas están basados en tricoderma, diferentes cepas, ¿no? Son simbiontes con las plantas, producen elicitores, ¿sí? Y también solubilizan. Conocemos, probablemente lo ubiquemos como control biológico, ¿sí? Como fungicida, pero también hay cepas muy eficientes para solubilizar fósforo, entonces hace las dos funciones. Degradan materia orgánica también, ¿sí? Incluso en las producciones de composta los puedes utilizar como inoculantes para acelerar la degradación, aguantan altas temperaturas. Y tienen varios mecanismos de control, ¿sí? Pueden consumir otros microorganismos patógenos, pueden generar sustancias también que eliminen esos microorganismos patógenos y competir por el alimento con otros microorganismos. ¿Okay? Ahora, pues estos hongos tienen capacidad de degradar lignina y materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos exceso de tricodermas o un desequilibrio, pues puedes dañar a la planta, pues también, ¿no? Entonces, lo importante es la parte del equilibrio. Las bacterias, también muy utilizadas como biofungicidas, ¿sí? Esas bacterias pues consumen moléculas pequeñas, como carbohidratos, azúcares, mineralizan nutrientes, ¿sí? También ayudan a humificar, ¿no? Agregados en el suelo y controlan hongos patógenos. De los más conocidos, pues Bacillus subtilis, ¿sí? Produce esporas, es una rápida colonización, ¿sí? Tiene ventajas, ¿no? Son como los más fáciles de utilizar en procesos biotecnológicos, hongos y bacterias, pero hay muchísimos más. Okay. Bien, esa es la parte viva. ¿Algún comentario? Tenemos un poco de tiempo. La biomasa. ¿No? Bien. Necromasa es la parte muerta, ¿sí? De la materia orgánica del suelo. Los porcentajes 3 a 5%. ¿De dónde viene esa materia orgánica? Pues del residuo de las plantas. Bien, estas plantas tienen estructuras de carbono, las ligninas, las celulosas, hemicelulosas, que son estructuras organizadas, son estructuras rígidas. ¿Okay? Estas moléculas, la planta en el suelo se empieza a descomponer. Como vimos de la biomasa, él empieza a consumir esa materia orgánica. ¿Qué va a empezar a degradar primero? Las bacterias. ¿Qué? Pues la savia, ¿sí? Los azúcares, las partículas más pequeñas, más fáciles de degradar. ¿Okay? Después nos van a quedar las partes estructurales, las partes que tienen enlaces más fuertes, calcio, y ahí es donde entran los hongos, ¿no? que pueden ir desbaratando esa materia orgánica. Entonces, en el suelo vamos a tener un porcentaje de materia orgánica activa, ¿okay? Que es pedacitos de plantas muertas que aún se están degradando. ¿Okay? Esta fracción aporta nutrientes a la planta, a la estructura y a los mismos microorganismos, es lo que podemos ver. Hay otra parte que es más lenta, ¿sí? que es como una parte más recalcitrante. ¿Sí? Las ligninas, las celulosas, semicelulosas, y hay una parte que se le llama pasiva, que son los ácidos húmicos, fúlbicos, ácidos hematomelánicos, que esos pueden ser degradados a través del tiempo, ¿okay? Por hongos, por ejemplo, ¿no? Se pensaba hace poco que el humus, las sustancias húmicas en el suelo, duraban muchos años, no se degradaban, pero nos dimos cuenta que la degradación de humus es más rápido, ¿no? ¿Alguien ha hecho agricultura de conservación? Labranza mínima. ¿Usted, ingeniero, qué nos puede platicar? ¿Cómo le fue? El concepto de agricultura de conservación. Gracias. El concepto de agricultura de conservación tiene 3 principios. Uno es el mínimo movimiento del suelo, dejar residuos en la superficie, ¿no? Y la rotación de cultivos. Eso es básicamente lo que corresponde a agricultura
conservación. Y tiene beneficios. Se dice que a los 3 años, pero realmente depende cómo lo manejas, te puede dar resultados antes, ¿no? Ok. Y tiene mucho que ver con precisamente los residuos vegetales que se dejan, que se van transformando y van a pasar a ser lo que corresponde a la materia orgánica, ¿no? Entonces, todo lo que mencionaba hace rato de los residuos de cosecha que a veces se empaca y se saca y no se deja nada, en el concepto de agricultura de conservación, lo que invita es a que se dejen esos residuos porque son parte o contiene gran cantidad de nutrientes que van a ser parte materia orgánica después, y la materia orgánica pues contiene todos los nutrientes que van a pasar posteriormente a ser los alimentos de las plantas, ¿no? Básicamente eso. Excelente, gracias, Mo. Bien explicado. Muchas gracias. ¿Alguien que haya cambiado un cultivo de convencional a orgánico, el que sea? Sí, ingeniero. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Buenos días. ¿De dónde nos acompaña? Juan Carlos Romo, de Ciudad Guzmán, proveedora orgánica. Bien, gracias. Bueno, el tema de la agricultura orgánica es un tema muy difícil. En los años 2000 iniciamos con un proyecto de conversión de agave orgánico y pues todo el mundo nos tildaban de locos, de gente que no estábamos cuerdos con lo que íbamos a hacer. Afortunadamente, en el año 2010 sacamos el primer tequila orgánico aquí en Jalisco, con todos los certificados habidos y por haber, porque sí, salieron muchos tequilas que decían que eran orgánicos, pero muchos eran abandorgánicos, que no estaban completamente, pues, ahora sí que técnicamente justificada su trabajo. Entonces, el tema de la producción orgánica actualmente ya es más fácil porque hay muchas herramientas, muchos productos que nos ayudan a sacar una agricultura orgánica. Yo les invito a que tengamos esa oportunidad de cambiar por bien y salud de todos los que consumimos alimentos. Es una herramienta excelente y se ha cambiado precisamente por la alta residualidad de lo que vienen siendo los químicos, y que hemos comido mucho químico toda la vida, a partir de que hemos abusado de esos productos, que hemos estado haciendo mucho uso y sobreuso de esos productos químicos que nos han obligado a comer y que ha provocado mucho cáncer en todo el mundo. Vamos a las órdenes. Gracias. Muchas gracias. Sí, hay dos puntos importantes que de cierta manera frenan la producción orgánica, ¿sí? Por ejemplo, dije, aguacate orgánico, ¿qué tanto ha crecido la superficie? Bastante, ok. Digamos, ahí en Guzmán, por ejemplo, ¿qué porcentaje hay? Bueno, en este tema de la cuestión comercial, Europa es el primer lugar en consumo de productos orgánicos. Estados Unidos, Canadá es incipiente, será un 20-30%, pero en aguacate orgánico hablamos de un 20-30% ya de agricultura orgánica en cuestión de berries y aguacates en la zona del sur de Jalisco. En Michoacán también hay mucho impulso del aguacate orgánico en la zona de Uruapan y pues ha cambiado bastante para bien. Bien, ¿y el precio del aguacate orgánico y convencional, qué tan diferente es? ¿Siempre es así? Mira, precisamente es un tema que actualmente ha bajado mucho, por ejemplo, el precio del agave. Entonces, las mieleras, los que hacen inulina y jarabe de agave, están necesitando agave orgánico. Es un ejemplo. Sí. Y tiene un 30-40% de sobreprecio sobre el precio comercial que tiene el agave. En el aguacate más o menos se comporta igual. Hay un 30-40% de sobreprecio, también en los berries. Eso es como motivar y incentivar a que cambiemos a una agricultura orgánica. Ok, sí. Gracias. Sí, y la realidad es que a veces dices, bueno,
voy a producir orgánico y tengo que hacer todo esto, es todo un circo. Me lo van a pagar igual o la diferenciación de precios es muy pequeña, ¿sí? Entonces, pues, ¿para qué produzco, no? Orgánico. A escondidas, pues no a escondidas, ¿no? Pero sin que nos demos cuenta, pues estamos migrando a una producción orgánica, pero nos dicen que es biorracional. No eres orgánico, eres biorracional, empieza a sustituir tus insumos. ¿Sí? Entonces el tema comercial, ¿sí? es lo importante. Si algo no es negocio, no lo hacemos. Bien. Y esa es una realidad. Okay. Mande. ¿Qué opina de las compostas en ese cuadro que nos está mostrando? Perfecto. Las compostas es una fuente de materia orgánica. O sea, bueno, nos preguntaba sobre las compostas. La composta es una fuente de materia orgánica, ¿sí? Contiene materia orgánica, microorganismos, que es la parte activa, pasiva, ¿sí? Y es una manera de sustituirlo. ¿Okay? Por ejemplo, hace poco di una plática para PepsiCo sobre producción de papas, ¿no? Bueno, no de producción de papas, sino la parte de materia orgánica en papas, ¿no? Entonces, igual en otro congreso, en un congreso se hablaba de agricultura regenerativa, ¿sí? De fuentes orgánicas en papa. Pero realmente, por ejemplo, algunos productos decían, es que lo aplicas en el suelo, pero la papa está abajo. Entonces el productor biológico no va a afectar a la papa. Entonces decías, bueno, hay que ser ingeniosos. Pon un cultivo secundario, aplica el producto a ese cultivo, se quedan ahí los microorganismos y cuando siembres la papa, pues va a haber una consecuencia, ¿no? ¿Ok? Regenerar el suelo, es decir, dejar los rastrojos de papa, ¿qué porcentaje es? Es un porcentaje muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Entonces va a haber cultivos, ¿sí? Que tengan una cantidad de rastrojos muy pequeña que necesitemos otras fuentes de materia orgánica, ¿ok? Está interesante, ¿no? Está interesante. Ahorita me conecto la idea, regresando un poquito a los temas comerciales, ¿sí? Le decía, si es algo vaya, sobre la composta, ¿ok? Aplicar compostas, fertilizantes orgánicos para mejorar el suelo, tener un suelo más sano y que pues, nuestros hijos conozcan un mejor mundo, no lo hacemos, ¿ok? Tiene que haber un incentivo económico, ¿ok? Si yo mejoro el suelo, ¿cuánto voy a ganar? ¿Okay? Realmente eso frena. Y otra parte, también relacionada con la materia orgánica, es lo que mencionó, ingeniero, los 3 años, ¿no? ¿Sí? Es decir, oye, cámbiate orgánico. Pero voy a perder dinero 3 años. Sí, pero después de los 3 años vas a batear, ¿no? ¿Okay? Entonces, tenemos que ver la materia orgánica en el suelo como una inversión. ¿Okay? Por ejemplo, un suelo que tenga 1% de materia orgánica, si lo quiero llevar a un 2% de materia orgánica, necesito aplicarle como 300 toneladas de materia orgánica, que es una locura, ¿sí? Bueno, divídelo, ¿sí? Y aplícalo paulatinamente y haz un programa. Es como una inversión. Cuando compramos una casa, ¿sí? Pues si tenemos 3, 5 millones de pesos, pues la pagamos. Si no sacamos un crédito, lo financiamos, ¿no? Por ejemplo, en pláticas con algunas personas de FIRA decían eso. Es que los apoyos o los financiamientos para la materia orgánica del suelo deben de ser fraccionados porque es como una inversión, ¿sí? Es decir, si ahorita el suelo necesitas meterle cierta cantidad de materia orgánica, ¿sí? Pues no es negocio, no va a ser negocio, ¿sí? Entonces a veces si no es negocio no lo hacemos. Okay, ahora esos 3 años, ¿qué sucede ahí? Bueno, en esos 3 años el suelo tiene que formar humus y no solo humus, sino generar reservas de nitrógeno ligado al humus, que es el nitrógeno que consumen los microorganismos, ¿sí? Quiere decir que si a la planta le ponemos materia orgánica, por ejemplo, una composta va a asimilar el 50% del nitrógeno, entonces le tenemos que poner el doble, ¿sí? Entonces muchas experiencias que dicen, oye, yo me cambié de convencional orgánico, pero me baja mi producción, no tienen por qué bajar. Si incrementan la materia orgánica, si aplican materia orgánica, van a mantener los rendimientos, ¿sí? Y eso es bien sencillo, es generar ese nitrógeno ligado a humus como con materia orgánica, ¿sí? Es sencillo, ¿no? No sé si apoyé el comentario, contesté la duda. Sí, lo que pasa es que en la
utilizando muchísima composta, con ciclo. Hasta 2 veces por año tirando entre 5 y 10 toneladas por hectárea. Y además se está generalizando también el uso del lombricomposta. No tanto los exudados como la composta en sí. Y eso ha permitido bajar mucho las dosis de los fertilizantes. Y además hacer el suelo más loculable, más manejable y lógicamente va acompañado de un mejor rendimiento de los cultivos. Sí, no, definitivamente. Sí, o sea, en la parte norte de Sonora, suelos calcáreos, suelos arenosos, bajos en materia orgánica, y es que así es el suelo, ¿no? Porque es un desierto realmente, ¿ok? Así es el ecosistema. Si lo queremos hacer productivo, pues tenemos que añadir materia orgánica porque ya nos acabamos la que había, ¿ok? Ahora, pues esa parte es una zona ganadera, hay muchas fuentes de estiércol, ¿no? De materias orgánicas, los rastrojos de la naranja, por ejemplo, los residuos de cultivo, tiene años utilizando compostas, incluso de los campos agrícolas, casi, no voy a decir que todos, pero 90% tienen lombricarios. Pero también entre la materia orgánica hay calidades, ¿sí? Porque podemos tener un residuo orgánico, tomar nuestros residuos de cosecha, hacer una composta, y si no lo hacemos bien, pueden sobrevivir hongos, pueden sobrevivir bacterias, y estamos metiendo enfermedades al suelo. Por eso Sanidad nos dice, no metas ningún residuo, deséchalo, ¿ok? Pero en los esquemas de inocuidad, alguien que tenga o que trabaje con alguien que tenga Global Gap, por Gap, ¿sí? ¿Algún que conozca algún esquema de inocuidad? ¿Dedazo? ¿No? Bueno, por ejemplo, Sí, adelante. Buenos días. Buen día. Un factor muy importante, yo vengo de Caborca, la palapa del desierto, manejamos espárragos y coles. Un factor muy importante en este tipo de detalles es la no utilización, lo menos posible, de fertilizantes granulados, alto contenido salino. Nosotros tenemos 5 o 6 años con 0 granulados. En la actualidad hay productos con alta tecnología, como los productos LIDA y otras marcas. Yo los utilizo, estos productos, la mera verdad, y se reduce enormemente la necesidad de la planta usando este tipo de productos. Pues hay muchas marcas, ¿no? O sea, yo digo esto porque aquí estamos en el seminario, ¿no? Pero una cosa muy importante es tratar usar lo menos posible fertilizantes granulados, porque son muy dañinos para el suelo. Gracias. Sí, la palapa tienen años haciendo compostas, ¿verdad? Ok. Que es materia orgánica. Okay. ¿Les ha funcionado? ¿Piensan dejar de usarlas? Okay. ¿Y por qué la elaboran y no la compran? Bueno, tema de costos, sí, tema también de controles, ¿no? Porque, es decir, compras a veces una composta y luego compras una lombricomposta y se ven iguales, huelen igual, entonces, pues, ¿cuál, no? O a lo mejor es un estiércol. Entonces, realmente, sí se puede, un análisis de laboratorio te puede identificar qué es qué, pero muchas veces esa información no está muy a la mano, ¿no? Sí, pero bueno, esa es la parte de la materia orgánica. Aplicar compostas es una opción para todos los cultivos, dejar los rastrojos en el suelo, ¿sí? Para regenerar el suelo. Gracias. Ahora, por ejemplo, en Caborca, en zonas desérticas, ¿qué pasa si dejamos los rastrojos ahí? ¿Sí? Y queremos hacer una agricultura sustentable. ¿Okay? ¿Cuánto tarda en degradar si nosotros dejamos el orujo de la nuez, la cascarilla de la nuez? ¿Cuánto tardaría en descomponerse? ¿Por qué?
Sí. Pues la cantidad de lignina, ¿no?, que pueda tener el residuo, pero no es de un año para otro, de ningún residuo vegetal. Ok, gracias. Y si dejamos los residuos de las hojas, de los aguacates acá en Guzmán, ¿cuánto tardarán en descomponerse? Pues sería más rápido, ¿no? Sí, porque, mande. Sí. Quería compartir alguna experiencia que he tenido Por favor. en el área de Guatabampo, Sonora, con la siembra de sorgo forrajero, después del cultivo de la papa, y donde hemos visto que, que se ha mejorado sustancialmente el rendimiento y la calidad del cultivo de la papa. Se ha sembrado posterior a la cosecha de la papa, perdón, y sí hemos visto un aumento de calidad y cantidad también. Pues en el área de lo que es Sonora, lo que es materia orgánica. Entonces, hemos hecho por 3 años consecutivos y hemos visto que ha mejorado. Inclusive disminuyendo los inóculos de fusarium, básicamente por eso, tanto en papa como en cucurbitáceas. Es muy común la rotación con sorgo, incluso con trigo también. Sí, gracias. Sí, los cultivos de servicio que le llaman, sí, que es intermedio entre el cultivo de interés, como sesbania, como sorgo forrajero, maralfalfa, son una fuente importante de materia orgánica. Sí, por ejemplo, lo que menciona de la papa, y esta es una necesidad ya de las empresas, ¿no? O sea, de las empresas transnacionales. Hace poco trato mis residuos y tengo una palomita y soy una empresa socialmente sustentable, responsable, socialmente responsable, y eso me ayuda, es una herramienta comercial. Pero actualmente, en un futuro inmediato, las empresas que no aprovechen y traten sus residuos van a dejar de operar, ¿sí? Y a nivel global, ¿no? Por ejemplo, Sabritas tiene un programa para instalar biofábricas y lombricarios para producir insumos, lixiviados y compostas para sus mismas papas, ¿no? Y es un programa, igual otras empresas lo tienen, ¿no? Y eso es importante. Ok, gracias. Ahora, la idea de esta diapositiva es de que incorporar rastrojos al suelo, ¿sí? Tendríamos que considerar el clima y el tipo de suelo. No es lo mismo dejar las hojas y rastrojos de un mango en Guaymas, por ejemplo, en el Valle de Guaymas, para la tasa de mineralización, que es qué tan rápido los microorganismos consumen esa materia orgánica, va a ser mucho más lenta en el desierto, en climas que tengan más radiación, que tengan menos humedad, que en climas templados, ¿sí? O que en climas selváticos. ¿Okay? Tiene que ver con la cantidad de materia orgánica en el suelo y el tipo. ¿Okay? Hay tipos de materia orgánica que son más recalcitrantes, que están más lignificados, ¿sí? Y otros que son más blanditos. Los tipos y cantidad de microorganismos también, clima, humedad, aire, pH. ¿Okay? Sobre sustancias, esto se trata de generar sustancias húmicas. Este es un cuadrito muy sencillo. Tenemos los residuos vegetales, rastrojos, hojas, la planta. ¿Okay? Tenemos los carbohidratos, ¿sí? Que es la parte de la savia, los azúcares. Esos se pueden degradar muy fácil, ¿okay? Y se mezclan con compuestos nitrogenados y forman sustancias húmicas. Hay otras sustancias que son las partes más duras, las lignificadas, ¿sí? Que es los mismos anillos bencénicos se desbaratan y se vuelven a formar de una manera desorganizada, ¿no? La organización nos da una estructura. Los diamantes y el carbono y el carbón que utilizamos para la carne asada están hechos de carbono los dos. ¿Cuánto cuesta un kilo de carbón y cuánto cuesta un quilate de diamantes? Pues es una gran diferencia, ¿no? Oye, pues
tienen la misma composición, es carbono, sí, pero el diamante está organizado y el carbón está desorganizado, ¿ok? Entonces, las sustancias húmicas, pudiéramos decir que entra dentro de esa categoría, ¿no? De residuos de carbono que están desorganizados. Producen sustancias húmicas y los microorganismos transforman esas moléculas y los convierten en sustancias húmicas. ¿Qué beneficios tienen en el suelo? Bueno, reservas de macro y micronutrientes. Los ácidos húmicos, la materia orgánica, atrapa los nutrientes en el suelo y evita que se pierdan. Y lo que les comentaba, las reservas de nitrógeno ligadas al humus, ¿ok? Que un suelo, cuando empezamos a aplicar materia orgánica y dejamos de aplicar fertilizantes de síntesis química, va a buscar primero el estabilizarse, y ya que esté estabilizado, darle comida a la planta, y eso es el periodo de 3 años que estábamos considerando. ¿No los podemos brincar o ayudarle incorporando materia orgánica externa? Sí, definitivamente sí, ¿ok? Los beneficios de la capacidad de intercambio catiónico. Este es un concepto en un suelo, qué tan fácil, ¿sí?, toma y suelta nutrientes. Entre mayor sea la capacidad de intercambio catiónico, las reacciones se van a dar más rápido, ¿sí?, y los nutrientes van a estar más disponibles para la planta. Si nosotros aplicamos un estiércol crudo, va a tener un 14 de capacidad de intercambio catiónico. Si aplicamos una composta, pues va a tener hasta un 120, ¿no? Quiere decir que los nutrientes se van a liberar más rápido. Y si aplicamos ácidos húmicos, ácidos fúlvicos o productos comerciales, ¿sí?, la capacidad de intercambio catiónico es mayor y las reacciones va a ser más rápido, ¿ok? Por eso es más eficiente utilizar ácidos húmicos, fúlvicos, ¿sí?, que estiércoles crudos, por así decirlo. Okay, por ejemplo, dentro de la cartera de productos tenemos el hidrol 50, ¿sí?, tiene una capacidad de intercambio catiónico de 600, ¿no? Entonces es más eficiente, ¿sí?, sobre todo el tema de almacenamiento, el tema de manejo, ¿okay?, para incrementar la capacidad catiónica en el suelo. ¿Por qué se da esto? Bueno, las sustancias húmicas están compuestas por bencenos, ¿sí?, y se les llama pistolas de electrones, ¿okay? Dentro de ese hexágono que está ahí es un benceno, ¿ok? Y dentro de ese benceno hay un electrón que anda corriendo por ahí, se le llama resonancia magnética nuclear. Eso desestabiliza el núcleo, ¿sí?, y hace que tenga un ion negativo, ¿okay?, que puede tomar, almacenar o liberar cationes, ¿no? Y para nosotros los cationes son nutrientes y el efecto es que acelera las reacciones químicas. Por eso cuando ponemos un ácido húmico o fúlvico en el suelo, la plantita reacciona, ¿ok? Esa es la magia, ese es el fundamento. Decíamos incorporar residuos en el suelo, nada más habría que cuidar la relación carbono-nitrógeno, son fuentes de energía, ¿sí?, y de mantenimiento. Otro concepto de por qué los 3 años. Bueno, los microorganismos del suelo, al consumir materia orgánica, necesitan parte del carbono para su mantenimiento y lo demás lo pueden ceder a la planta, ¿no? Es por eso que se requiere incrementar la relación carbono-nitrógeno, ¿okay? Retención de humedad, ¿sí? O sea, he visto agrícolas que aplicando materia orgánica consumen la mitad, ahorran la mitad del agua, 50%. Y esa es una realidad, ¿no? Había una agrícola aquí en Jala, de producción de tomate, ¿sí?, que ellos aplicando cantidades de materia orgánica, ¿sí?, los pozos los prendían la mitad del tiempo, ¿no? La materia orgánica nos puede retener hasta un 20% de humedad, ¿ok? ¿Cómo? ¿Alguien sabe por qué el agua moja? ¿No? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Por qué el agua moja? ¿Habrá agua que no moje? ¿Por qué algo se moja? Bueno, porque hay un equilibrio entre los puentes de hidrógeno que conocemos en la escuela con las sustancias, ¿sí? Esos enlaces con los plásticos no se da, por eso el plástico no se moja, pero en la tela sí, ¿ok? Esos mismos enlaces están en las sustancias húmicas, ¿bien? Y eso te permite absorber humedad, ¿okay? Entonces un suelo con materia orgánica va a retener humedad, ¿sí?, y va a ser más eficiente, ¿okay? Entonces tenemos un ahorro de agua, ¿sí?, hasta el doble, podemos retener el 50% de humedad. Esto sobre todo es más crítico o es más dramático en suelos de temporal, ¿sí? Por ejemplo, en suelos de temporal, cuando tenemos altos contenidos de materia orgánica,
cuando tenemos la sequía o tenemos deficiencia de agua, no, da mejores resultados. ¿Cómo modifica la estructura? Bueno, en suelos arenosos, es un diagrama muy sencillo. Imagínense que tenemos suelos arenosos, ¿sí? Partículas de arena, regamos, se expande esa arena, entran los nutrientes, ¿ok? Pero si es pura arena, ¿sí? No tenemos que retenga y no tenemos materia orgánica, no hay nada que impida que esos nutrientes se vayan y se lixivien, y eso es dinero que estamos tirando, ¿no? Pero si tenemos materia orgánica, la materia orgánica, por las sustancias húmicas, por los enlaces que vimos, retiene los nutrientes. Entonces, ¿nos ahorra fertilizante la materia orgánica? Sí, definitivamente. O sea, ¿cuánto? Tendría que hacerse un análisis de suelo, pero un suelo que tenga materia orgánica, con los ojos cerrados, podemos reducir un 20, un 30% de fertilizante químico. ¿Okay? Y probablemente con ese margen se pague la misma materia orgánica o el producto biológico que estemos aplicando. Para suelos arcillosos, nos ayuda a mejorar la estructura. ¿Okay? Las arcillas pues, son capitas, ¿no? De cargas negativas. Bien, cuando regamos esas arcillas se expanden, pero cuando se seca se comprimen otra vez. Y si tenemos un sodio que tiene carga positiva, se pega a la arcilla con carga negativa y se endurece y se compacta, y son los problemas de sodio que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos sacar el sodio de ahí? Bueno, si aplicamos materia orgánica, cuando las capas de arcilla se expanden, la materia orgánica, las sustancias húmicas que tienen carga negativa, igual que la arcilla, se meten entre esas laminitas y al momento que el suelo se quiere compactar, les estorban y ya no se compactan. ¿Okay? Y el calcio que tenga la materia orgánica puede sustituir al sodio y ya lo podemos ir eliminando, ¿no? Entonces, en suelos arcillosos nos ayuda a la descompactación, nos ayuda a la estructura del suelo y nos ayuda a bajar el efecto de las sales también. Conductividad eléctrica, ¿no? Suelos salinos, suelos calcáreos, la conductividad eléctrica nos afecta mucho a la planta. ¿Por qué? Bueno, cuando vamos a un bar y pedimos una cerveza, lo primero que nos ponen son palomitas, cacahuates, cosas saladas, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues por si comemos algo salado nos va a dar sed y vamos a consumir más cerveza, ¿no? Bueno, algunos no necesitamos ese incentivo, pero normalmente se utiliza. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos alta concentración de sal en la boca, la sal va a absorber el agua. ¿Okay? Pasa lo mismo en la planta. Si tenemos agua con alta conductividad o suelos salinos sódicos, por ejemplo, ¿sí? Como en el diagrama de la izquierda, ¿okay? Que tenemos más sal afuera, le va a quitar el agua a la planta y se va a estresar. Y si la planta no toma agua, pues tampoco come, no va a tener nutrientes, ¿sí? Entonces, a veces vemos problemas en la parte de arriba y decimos, oye, no está llegando el nutriente y aplicamos calcio foliar y boro, ¿okay? Pero el problema es de riego, ¿no? No tanto una deficiencia. Y por otro lado, ¿sí? Si regáramos con agua destilada, por ejemplo, y no hay sales, ¿sí? La célula se va a hinchar, ¿okay? Y también no es bueno. Esto es más crítico para las plantas, pero es mucho más crítico para los microorganismos, ¿sí? Porque los microorganismos son más sensibles a las condiciones ambientales, ¿okay? Si hace calor, por ejemplo, nosotros que somos macroorganismos, pues la piel nos ayuda a retener la humedad, ¿sí? Pero un microorganismo, si le cambian el pH, si le cambian la conductividad, lo van a destruir, ¿okay? Por eso, si tenemos suelos con alta conductividad, si tenemos suelos que las variaciones de temperatura son amplias, ¿okay? Y aplicamos microorganismos, pues el microorganismo lo más probable es de que se muera, ¿sí? Si aplicamos materia orgánica, estabilizamos conductividad, pH, la estructura, el uso de microorganismos, los productos, va a ser más eficiente y va a dar más resultados. Es muy común decir, este lixiviado, esta composta, con el microorganismo funciona mucho mejor, ¿no? O sea, se recomienda. De manera práctica, por ejemplo, la estructura del suelo y el tipo de suelo con materia orgánica no lo vamos a cambiar. ¿Okay? Vamos a dar una mejora agronómica, ¿sí? Por ejemplo, este es un maíz de aquí de los Altos de Jalisco, ¿okay? Es un suelo arenoso, bueno, es un suelo arcilloso compactado, ¿okay? Y ahí se aplicó media tonelada de materia orgánica por hectárea, ¿okay? Se retuvo humedad y los rendimientos fueron similares, ¿no? Pero si se fijan, el suelo sigue estando igual, pero ¿qué pasa? Trabajamos a nivel rizósfera. Por ejemplo, esto es en Zacatecas, una agrícola de tomate que literalmente podían barrer el sodio y el calcio del suelo, ¿ok? Aplicar materia orgánica,
El problema no se fue, sigue ahí. Pero ¿qué pasa? Las raíces, que esas mismas plantas, se meten a la materia orgánica. ¿Okay? ¿Sí? Y dentro de esa materia orgánica, en la rizósfera, se modifica. ¿Bien? Ahora vaya, si esa materia orgánica es un estiércol crudo, tiene sodio, pues vamos a quemar a la planta, ¿no? ¿Okay? Por eso necesitamos aplicar materia orgánica humificada, estabilizada. Bien, en resumen, la materia orgánica la podemos dividir en biomasa y necromasa. La necromasa es la parte muerta, las sustancias húmicas, ¿sí? Y los productos comerciales más comunes son ácidos húmicos, fúlbicos. Y son mejoradores de la estructura del suelo, incrementan la asimilación de nutrientes y son alimento para los microorganismos. La biomasa son microorganismos. Los productos más comunes o que existen más en el mercado son tricodermas, que son fungicidas, combaten enfermedades y también solubilizan nutrientes, y bacillus subtilis, que son bacterias, hongos y bacterias, ¿no? Y en conclusión, en resumen, pues un suelo sano debería tener entre 3 y 5% de materia orgánica, y esta materia orgánica debe estar humificada y en equilibrio. Bien, nos quedan 10 minutos para preguntas. Sí, adelante, tenemos 10 minutos para hacer preguntas. Un momento. Gracias, buenos días. ¿Tendrás tú algún dato, maestro, del tema de cómo se comporta la tasa de extracción de macro y micronutrientes en una conversión para agricultura orgánica? O sea, es decir, porque mucho del temor está en eso, ¿no? O sea, es decir, si yo me cambio a orgánico, el temor principal es que mi producción caiga. Entonces, ¿tú tienes algún dato que nos puedas compartir de cómo es el comportamiento a través del tiempo de esas tasas de extracción? Ok, sí, mira, hay datos, bueno, hay estudios, ¿no? Hay datos científicos, habría que ver el suelo, análisis de suelo. De manera práctica, materia orgánica humificada, llámese composta, todos los nutrientes van a estar disponibles al 100% en el primer ciclo, solo el nitrógeno no. Okay, entonces tú haces un análisis de suelo, necesitas 100 unidades de nitrógeno, ¿sí? Una composta tiene 1%, quiere decir que una tonelada tiene 10 kilos, entonces necesitas, ¿cuántas toneladas serían? 10 toneladas me darían 100 unidades, ¿ok? Tú ponle el doble, ¿ok? Ahora, te pudieras pasar en fósforo, ¿ok? Lo que vas a tener, depende del residuo también, ¿no? Una composta en base de estiércol. Una composta de rastrojos vegetales, los nutrientes van a ser menores y la materia orgánica va a ser mayor, ¿no? Entonces, una fertilización orgánica con residuos orgánicos es, nada más considera eso, los nutrientes que tengan van a estar disponibles al 100% en el primer ciclo, salvo el nitrógeno. Nada más ponle el doble del nitrógeno o complementa con otra parte, otro producto a base de nitrógeno, sangre, harinas de pluma o concentrados de nitrógeno, y funciona. Por ejemplo, brócoli orgánico son 30 toneladas de composta, ¿sí? Doblas las unidades de nitrógeno y los rendimientos y producciones son similares a los convencionales. Sí, eso es de manera práctica. ¿Sí? Sí. Buenos días. Buen día. Ahorita que hablabas de la materia orgánica, nosotros tenemos ya 4 años en el área de Caborca. Los suelos de Caborca son suelos muy arenosos, son muy bajos en materia orgánica, inclusive te puedo decir y asegurar que no llega ni el 1%. Cuando comentabas sobre aplicar toneladas de materia orgánica como son estiércoles, humus, entre otras cosas, ya tenemos varios años usando un producto de LIDA que te aumenta eso que hiciste en 3 años, lo puedes ver inclusive en 1 mes. Aumentar y hacer inclusive subsuelos químicos se llama, ¿no? Okay. Aplicar una fuerte cantidad de materia orgánica en el suelo a base de unos 5 kilogramos por hectárea de un producto que se llama Humibiol. ¿Humibiol? Sí. Ok. Viene el 85% de húmicos y 10 de potasio. Es un humato potasio. Entonces, al implementar ese uso de húmicos, inclusive de fúlbicos también en el suelo, con dosis bajas, porque puedes utilizarlo de 1 kilogramo al mes, puedes aumentar
la capacidad de intercambio catiónico, como tú me mencionabas, y ayudar a bajar los costos de producción en fertilizantes. Eso es lo que se ha debido en Caborca, con los subsuelos químicos también. Okay. Inclusive los fúlbicos ayudan bastante a la movilización de estos nutrientes, ¿verdad? Entonces, ese era mi aporte, solamente para comentarte que se puede usar ese producto y se puede aumentar la eficiencia de los fertilizantes que utilizan algunos de los técnicos aquí. Gracias. Sí, de hecho las herramientas ya están, o sea, para agricultura orgánica, ¿no? O sea, ya ha cambiado mucho. Antes había productos, o sea, empezaron a salir los ácidos húmicos, pero también el tema de calidad. Comprabas un ácido húmico, pero el proceso de extracción define la calidad, ¿no? Puede ser una extracción, tiene que ser alcalina. No es lo mismo un humato de potasio que extraerlo con hidróxido de sodio, ¿ok? Entonces, un producto certificado, un producto con etiqueta y validado, pues nos da la certeza que estamos comprando y adquiriendo lo que necesitamos, ¿no? Como es el caso. Bien. Siguen acá de este lado, Ricardo, nada más Adelante. hacer el comentario. Para la gente que no conozca el material al que se refiere el ingeniero, sí. Umibiol es un humato de potasio, 85%, extracción con potasio, obviamente. Es un producto con certificación OMRI, de hecho. La siguiente pregunta es aquí del ingeniero, Marcos. Adelante. Sí, en cuanto a todo esto que vimos en cuestión de con la producción vertical, que supuestamente es para alto rendimiento, ¿nos podrías comentar algo? ¿O sabes algo de eso? ¿Cuál es su nombre, Inge? Marco Antonio Martínez. ¿Viene de...? Vengo de Michoacán, de Tacámbaro. Ah, ok. Dijo agricultura vertical. Vertical. ¿Cuál es esa? Producción vertical, ¿qué es lo...? Ah, ok, ya. Bueno, en la hidroponía, el tema de los productos orgánicos, lo que tenemos que cuidar es la conductividad, ¿sí? Entonces, ahí lo más eficiente es utilizar ya ácidos húmicos y ácidos fúlbicos. Si nosotros metemos una composta, podemos mover mucho la conductividad, subirla mucho, ¿no? Tendría que ser, si quieres aplicar un sólido, tendría que ser humus de lombriz, que es un producto que está mucho más humificado y las sales son mucho más bajas, y no mezclar en el sustrato no más de un 20%, ¿ok? Porque lo que hemos visto es decir, mire, la maceta, ponle un puñito de composta, ¿sí? La conductividad se va, ¿no? Puedes utilizar lixiviados también, pero lo mejor son productos ya concentrados, ¿no? Que sepas, que en la etiqueta sepas qué conductividad tiene, qué porcentajes tiene y qué efecto voy a tener en la conductividad para no tener problemas de más, ¿no? El tema de los sustratos, pues nos quitamos los problemas de plagas, los de la estructura del suelo, ¿no? Bueno, ya no voy a necesitar el suelo, meto en un sustrato, tengo más control, pero es más complicado, ¿sí? Por el mismo tema de la materia orgánica, estabiliza el suelo y amortigua, ¿ok? En un sustrato las variaciones, le metes un producto y hay una variación muy amplia y las plantas se estresan, ¿no? Entonces es un poco más complicado. La recomendación es utilizar los productos líquidos ya certificados, principalmente las fuentes de materia orgánica, ácidos húmicos fúlbicos. Los microorganismos del sustrato y de la raíz también se van a alimentar de esas sustancias y va a estimular a la planta y el área radicular, exudados y todo lo que conocemos. Bien, gracias. Sí, buenos días. Buen día. Mira, yo nomás quisiera hacer una aportación ahí. Hace rato hablabas de productos altos en lignina. Hubo alguna vez, bueno, no hubo alguna vez, hay un productor que da de comer a sus borregas cascarilla de nuez. Y eso ha ayudado a degradar mucho más rápido la parte de ese proceso que manejabas como un poco extenso, ¿no? Entonces nomás era lo que quería comentar, que pues si se lo das de comer a los animales o a ciertos animales, pues te va a ayudar un poquito a acelerar el proceso. Sí. Gracias. ¿Cuál es su nombre, Inge? Luis Enrique Gil. ¿Y dónde nos acompaña? Vengo de Hidalgo. Perfecto, gracias. Y aparte, este productor, aunque no le da mucho seguimiento por
pues como dijimos, ¿no? Muchas personas no se dedican de lleno a la agricultura. Este estiércol lo maneja como para producción de biogás. Entonces todavía le da otro proceso. Ok. Nada más que pues no se dedica a eso, pero pues es una técnica que puede ayudar un poquito más a acelerar el proceso, porque obtienes tanto líquido, los lixiviados, como sólido, las compostas, ¿no? Ok. Gracias, Inge. Sí es importante aprovechar los residuos, ¿no? Por ejemplo, en el alimento del ganado, de los becerros, si el alimento te cuesta $1, 50 centavos están en el estiércol. Sí, y es dinero, ¿no? Entonces, si tenemos ese enfoque como este productor, dar a un residuo, darle un valor de uso, se va a generar un valor comercial. Ha pasado con la melaza, por ejemplo. La melaza se tiraba y ahorita tiene un valor comercial, 10, 12 pesos, se utiliza como alimento para ganado, ¿no? Entonces, es importante que después de esta plática lleguemos al campo, ¿sí? Y que ya no veamos rastrojos, no veamos estiércoles, no veamos residuos, ¿sí? Que veamos insumos, que veamos dinero, ¿okay? Los podemos utilizar, ¿sí? Bueno, es un proceso, necesitamos información, ¿no? Ya estamos utilizando productos que las empresas ya los elaboraron y facilitaron ese uso, ¿okay? Pero podemos complementar los dos, ¿no? Como fuente de materia orgánica. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Sí, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿No hay? Bueno, pues agradecemos al maestro Ricardo Ojeda con un fuerte aplauso por su excelente presentación. Muchas gracias. Bien, igual, ¿no se escucha? Igual, pues les comparto en las redes sociales, la página de internet, y igual les puedo compartir el correo. Si requieren la presentación, se las podemos hacer llegar. Cualquier resumen, estamos aquí para apoyando al equipo. Gracias. Muchas gracias, maestro.